Muy bien, damos inicio entonces y le damos seguimiento a la guía de estudio número 4. Solo que aquí quiero hacer una salvedad para que ustedes recuerden bien esto. Como bien saben, estamos hablando de la clasificación del hecho o el fenómeno folclórico. Y dijimos que hay tres. Hay un ergológico, un social y un espiritual mental. Son tres tipos. Entonces, en la guía número 1, si bien recuerdan, estuvimos hablando de qué es el folclore y que el folclore tiene una clasificación. Hay un folclore empírico, un funcional, un anónimo, un regional y un tradicional, ¿sí? Pero hay un hecho y fenómeno folclórico que es el que se divide en tres. Entonces, en la guía número 2 hablamos de las cualidades del hecho folclórico. Entonces, y ahora en la guía 3, si bien recuerdan, estuvimos hablando del folclore ergológico o material, que dijimos que este tipo de folclore pues van a ser todos aquellos recursos tangibles, como lo es, por ejemplo, las artesanías, la gastronomía, la indumentaria o todos aquellos elementos que se pueden palpar, tocar, oler, ver o sentir que están indistintamente. O sea, el punto es que son todos aquellos elementos tangibles de cualquiera de los departamentos y municipios de Guatemala, ¿sí? Entonces, si bien recuerdan, pues acá nos hablaba de que era el folclore ecológico, pero no hay mayor explicación. ¿Por qué? Porque si usted le da clic a este link, aquí estoy en la guía número 3, que ya la estudiamos, pero si usted le da clic a ese link, automáticamente le va a abrir esta presentación que habla de lo que es el folclore guatemalteco. Y aquí encontramos los tres tipos de folclore por cada uno de los departamentos de Guatemala. Sí, acá está, por ejemplo, el departamento de Guatemala, acá está el folclore ergológico y nos daba a conocer todos los elementos. Así, si ustedes van leyendo aquí, cada uno de los departamentos va a ir hablando de diferentes manifestaciones folclóricas. Entonces, por su parte, ya tocamos el tema del folclore ergológico. Ahora, en la guía número 4, perdón, de igual manera, solo que ahora va a hablar del folclore social. ¿Qué es el folclore social? Entonces, bajamos la presentación y aquí tenemos parte de la descripción del folclore social. Primero tenemos que comprender que todo hecho o manifestación folclórica tiene un lugar de acción, ¿sí? El folclore, si nos vamos al concepto, dice que se necesita de un espacio geográfico para poderlo registrar. Es decir, que el folclore van a ser todas aquellas manifestaciones que se realicen en una comunidad, en una región, en un departamento o donde sea. Ahora bien, el folclore social. Ya hablamos que hay tres tipos de folclore: ergológico, social y espiritual mental. Por su parte, el social dice, el parámetro fundamental es la posibilidad latente en el hecho folclórico de aglutinar socialmente a la comunidad. Entonces, el objetivo del folclore social es reunir. Por ejemplo, recientemente pues pasó la feria de acá de Chimaltenango y ustedes pudieron notar pues que muchas personas vinieron, colocaron algunas ventas, colocaron juegos y toda la gente estuvo ahí interactuando y pasando el tiempo. Entonces, el objetivo de este folclore es que la sociedad pueda interactuar, que pueda haber como una especie de comunicación en donde se transmitan ideales, formas de pensamiento, que se transmitan diferentes, haya un elemento que se conoce como la transculturación y también la interculturalidad, que es yo comparto y también recibo. Entonces, esa es la postura del folclore social. ¿Cómo se logra? A través de las fiestas, los bailes, los mercados, las ferias, las ceremonias o todas aquellas actividades que se lleven a cabo, que sean actividades cívicas o culturales, independientemente de quién las organice. Entonces, ese es el principal objetivo del folclore social, reunir a la comunidad, que haya una interacción entre los propios de la comunidad y entonces se dé la participación social. ¿Se recuerdan en el curso de antropología en la clase anterior estuvimos hablando que legalmente la ley reconoce a las comunidades indígenas en Guatemala? Esto usted lo encuentra en el artículo 66 de la Constitución y dice que el Estado de Guatemala reconoce y garantiza la protección. Es decir, que todas las
Todas aquellas manifestaciones de un pueblo, de una comunidad, de una región, son parte del reconocimiento que tiene el Estado y por ende las va a proteger. Entonces, ¿dónde vamos a lograr esa interacción y esa unión de la sociedad? Ya vimos, fiestas, bailes, mercados, ferias y ceremonias, entre otros. Dice, cabe destacar aquí las mejores fiestas tradicionales de Guatemala y que surgen todos los años para el día del Santo Patrón. Las fiestas es un fenómeno que engarza a todos los elementos de la comunidad y en ellas se presentan bailes, procesiones, multicolores, juegos, danzas y ceremonias. Entonces, el principal punto donde podemos ver que se da el folclore social es a través de las ferias, ¿sí? Sabemos entonces que están en honor a un patrono, que se hacen diversas actividades. Por ejemplo, donde usted vive, pues desconozco, pero usted sabe que para la feria pues hacen procesiones, que hacen ciertas actividades, que colocan ventas de artesanías, de comida típica, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos forman parte del folclore social. Y aquí ya vemos la unión entre el folclore ergológico y el folclore social. ¿Por qué? Porque el folclore ergológico es algo tangible. O sea, son cosas, son objetos. Y en el social se da el conocimiento de todo ello. Ahora dice, en Guatemala el ciclo de fiestas está dividido en 3 ocasiones. La Semana Santa. Todos sabemos que en Guatemala, durante las épocas de Semana Santa, que regularmente es a finales del mes de abril y principios del mes de marzo, intermedio en algunas ocasiones, sabemos nosotros que, por ejemplo, en Guatemala, en Semana Santa, podemos encontrar lo siguiente. La antigua Guatemala es uno de los lugares representativos y más fuertes referentes al tema de la Semana Santa. La elaboración de las alfombras, las procesiones, las celebraciones en las distintas iglesias es algo común y de hecho no solo los propios de la antigua Guatemala, sino de todos lados de Guatemala llegan personas para poder visitar y conocer las actividades célebres que se dan en la antigua Guatemala. Pero no solamente en la antigua Guatemala. Yo no sé si usted ha visto o ha visitado la ciudad de Guatemala, ¿sí? En temporada de Semana Santa. ¿Ve? Ahí usted está viendo, esto está frente al Palacio Nacional. Mire, ahí puede usted observar que el colorido, las procesiones es de igual manera algo bastante célebre. Entonces, esta es una de las temporadas en donde se reactiva toda la sociedad guatemalteca y no solo por el hecho de que hay procesiones, hay actividades en las iglesias, no, sino que también la gastronomía. Ustedes saben que, por ejemplo, para Semana Santa el pescado no puede faltar, ¿verdad? Ustedes, todo el mundo en los mercados vendiendo pescado seco, haciendo platillos de este tipo. Entonces, hay varias comidas para la Semana Santa. Las torrejas, los molletes, exacto, o sea, la gastronomía. Entonces ahí ya vemos una fusión entre el folclore social y el elemento gastronómico. Yo no sé si ustedes han visto, pero yo sí he visto alfombras de frutas. Yo no sé si ustedes las han visto. Entonces es parte del colorido, pero está la Semana Santa, también está el Corpus Christi. En Guatemala, el lugar representativo de Corpus Christi es Patzún. ¿Hay alguien acá de Patzún? ¿Verdad? Usted no me dejará mentir, ahí se hacen fiesta, ¿verdad? La fiesta es de 2 semanas o más, ¿verdad? Ellos están, vean, ahí está. Alfombras, procesiones, convites, de todo. O sea, para la temporada del Corpus Christi, de igual manera las celebraciones son bastante fuertes. Vean, la gastronomía, o sea, se activa toda la población, ¿verdad? Y es una celebración bastante llamativa. Ahorita solo vamos a ver imágenes, después vamos a tratar de ver un video para que ustedes puedan ver cómo es que se vive en el lugar, pero realmente es una celebración constante la que nosotros podemos apreciar. Ahora bien, la Navidad. Ustedes saben que actividades de fin de año en Guatemala
Y una de las más fuertes es Navidad. La quema de cohetes, de juegos pirotécnicos, el árbol de Navidad, el hecho de los tamales, el hecho, incluso hay procesiones, están los, van a hacer villancicos, los convites, yo no sé ustedes, pero donde yo vivo sí es muy común que se dé todo esto. Y Navidad, de hecho, ya algunos pues ya empiezan a tener preparativos para fiestas de fin de año, ¿verdad ustedes? Porque son Semana Santa, Corpus Christi y Navidad son tres de las actividades sociales que activan a toda la población guatemalteca sin excepción alguna. Independientemente, el último que es la Navidad, independientemente del credo o la denominación, todos hacemos algo para fin de año. Entonces, es algo representativo de nuestro país. Entonces, tenemos que estas tres actividades sociales tienen esa capacidad de reunir a toda la comunidad y de hacer que haya una interacción social. Dice, debe mencionarse como uno de los elementos de socialización y endoculturación más importantes, los días de mercado, cuando en las plazas de los pueblos o bien en lugares destinados para ello, las comunidades intercambian sus productos básicos. Donde usted vive hay día de mercado, ¿sí o no? Donde yo vivo sí es los días jueves, ¿sí? Los días jueves llegan a la plaza cerca del mercado central, vendedores de diferentes lugares, tienen varios productos, por ejemplo acá en Chimaltenango hay día de mercado, entonces yo supongo que donde usted vive también hay un día especial que es el día de mercado. Allí en los mercados también usted dirá, pero en la plaza que venden verdura, que qué sé yo, que frutos y de todo un poco, pero ahí se da esa interacción social y ese es el objetivo del folclore social. Danzas y bailes también forman parte de este panorama, bailes de raíces muy profundas, como por ejemplo el Rabinal Achí. Yo no sé si usted sabe, pero el Rabinal Achí está declarado como patrimonio cultural tangible de la nación. ¿Se recuerdan que este lo vimos ya en una guía pasada cuando hablamos del tema de los instrumentos autóctonos? El Rabinal Achí se practica en las Verapaces. El Rabinal Achí es una danza-drama de origen prehispánico y representa la lucha que tuvieron los indígenas en contra de los españoles. Había una lucha primero entre dos dirigentes indígenas, pero luego intervienen los españoles, entonces es una representación, es una danza-drama. Como ya les dije, está declarado Patrimonio Cultural de la Nación y solamente se practica en esa zona. No hay ningún otro departamento en Guatemala donde lo practique. Ya vamos a ver un videito también del Rabinal Achí. Dice el Yancunú, que recuerden que, miren, el Yancunú dice afro-guatemalteco, el primero en Baja Verapaz y el segundo en Livingston, en la costa atlántica de Guatemala. Como ustedes saben, en Guatemala la cultura garífuna se ubica en el departamento de Izabal, especialmente en los Amates, Izabal y Livingston. La cultura garífuna en cuanto a su identidad, ustedes pueden observar ahí, ellos son bastante coloridos, a ellos les gusta mucho, ellos utilizan muchos instrumentos autóctonos, mayormente los de percusión, ellos tienen muchos, y entre sus danzas, una de las danzas más representativas es la del Yancunú, pero de igual manera, así como el Rabinal Achí, que solo se practica en el área de las Verapaces, en el caso del Yancunú solo es en el área de Livingston, ¿sí? Otra de las actividades dice dice el Yancunú es el año afro-guatemalteco, es de origen, dice de carácter histórico como los bailes de moros y cristianos en el oriente de Guatemala y el baile de la conquista en el occidente y norte del país. Creo que todos hemos presenciado los bailes de moros. Algunos les dicen moros o cristianos, otros les dicen fieros, ¿verdad ustedes? Entonces, esto también, ¿por qué? Porque esto es una representación de lo que se vivió, cómo es que experimentaron las culturas pasadas, pero hoy en día solo es como parte de esa expresión artística que tenemos. Sin embargo, tiene la capacidad de reunir a la población y algo muy importante de esto es que de igual manera, si se dan cuenta, el baile de los moros o fieros solo de igual manera tiene una región. Miren, oriente de Guatemala
El oriente de Guatemala, recordemos que está oriente, ya sea nor o sur oriente, estamos hablando de El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Izabal, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. Y él dice el oriente de Guatemala y el baile de la conquista en el occidente y norte del país. Occidente, estamos hablando de noroccidente, suroccidente. ¿Qué departamentos? Huehuetenango, El Quiché, San Marcos, Sololato, Tonicapán, Quetzaltenango, Suchitepeque, Retaluleo, que son nor y suroccidente. Entonces vemos que hay, esto es parte representativa de una zona y esto es lo que da abre paso a que se pueda dar esa interacción social. Dice las instituciones más importantes como las cofradías y las municipalidades indígenas, en especial la cofradía, eje fundamental de la preservación del mundo popular indígena en Guatemala. Con sus profundas relaciones sociales domina y establece canales de poder que les permite controlar a comunidades enteras. Entonces, las cofradías, recuerde que es una forma de organización interna de cada pueblo, pero hay cofradía de la Iglesia Católica y cofradías culturales, cada una con ciertas prácticas o manifestaciones culturales. Entonces, el folclore social, en resumen, son aquellas actividades que permiten la unión de los propios de la comunidad. De igual manera, usted le va a dar clic a este link y automáticamente le va a aperturar el material que es el mismo, ¿sí? De la guía número 3, solo que ahora usted, en lugar de ubicarse en los elementos del folclore ecológico, ahora va a buscar los elementos del folclore social y aquí tenemos algunos de ellos, ¿sí? Por ejemplo, en el departamento de Guatemala dice, entre las fiestas más populares, aunque todos los municipios tienen la titular, podemos mencionarla el 15 de agosto, en la ciudad de Guatemala, que es en honor a la Virgen de Asunción. El 15 de agosto es la feria de la ciudad capital. Y pues para esta feria es bastante solemne. En contexto histórico, un presidente de la época, su cumpleaños para su cumpleaños se llevaba a cabo la feria, porque él tenía, o sea, era parte de su celebración, que hubiera feria. Y ahí está, miren, tapan prácticamente bastantes calles, miren, y así se vive, es una de las ferias más mencionadas en toda Guatemala. Muchas personas viajan de diferentes lugares para poder visitar y ser parte de esta celebración, ¿sí? Es la feria del 15 de agosto, es una de las más solemnes. Los mercados de frutas, verduras y flores más famosos e interesantes, San Juan, Zacatepeques y Palencia. Y están los de Misco y Amatitlán. Entonces aquí vemos algunas actividades sociales que se practican en la ciudad de Guatemala que forman parte del folclore social. Si buscamos otro departamento, por ejemplo, acá vamos a buscar el departamento de Izabal, que fueron dos de los que mencionamos. Aquí está el folclore ecológico, que ya lo estudiamos con anterioridad, y el folclore social. En Izabal se conocen más hermandades de cofradías. Las hermandades son de orden católico y se organizan para celebrar la fiesta de su santo patrono. Las hermandades también están relacionadas con los clubes que organizan actividades como la organización garífuna Sánchez Díaz. Dice, el lugar de las danzas por excelencia es Livingston y las más populares son, aquí está una vez más, miren, el Yancunú, el Zambay, la Punta, la Zumba, el Jungu, el Junjae, el Abai y el Mahaní y el chip. Son algunas de las danzas que se practican. Yo no sé si usted tiene la oportunidad de visitar Livingston, pero Livingston es muy, muy conocido por este tema, de que ellos están siempre en constante celebración, aunque no tengan algo especial o particular que celebrar, ellos siempre están en fiesta. Otro departamento, vamos a ir rapidito, Jalapa. Mire, Jalapa. Aquí está el folclore ecológico de Jalapa, pero si nos vamos al folclore social de Jalapa,
¿Qué se da en Jalapa? ¿Qué celebraciones? Y dice, sus mercados muestran una cierta característica prehispánica. Las cofradías y las hermandades aún están vigentes como patrimonio de la cultura social. La danza más importante es la del tope de mayo. Yo no sé si ustedes han visto la danza del tope de mayo, ¿no? Vamos a ir viendo algunas de ellas. Miren, pues, por ejemplo, las primeras que mencionamos, vamos a ver si nos carga. Se recuerda que fue la famosa danza drama Rabinalachi. Miren, pues. Recuerden que esas danzas no es tanto en sí la danza, sino que lo que logra el elemento, en este caso, reunir y que haya interacción entre los que visitan o conocen de las actividades folclóricas. Mientras que aquí la presentación, ahí está. Miren, vamos a ver uno corto porque no hay mucho tiempo. Recuerden que esto es patrimonio, está declarado como patrimonio cultural de la nación. Baile de la Rabinalachi es un baile está desde antes de que vinieran los extranjeros. El baile de la Rabinalachi se refiere a una lucha entre el pueblo se está representando en una lucha de del pueblo de Michi que han tratado de invadir estas tierras y para ello el Tof protegió siempre a través de su príncipe Rabinalachi. Lo hacemos con la programación de compromiso de patrones. El Rabinalachi fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad e Intangible por la UNESCO, declarado el 25 de noviembre del año 2005. ¿Recuerdan otra danza? Esta es del departamento de Izabal, Livingston. Es la del Yancunú, pero vamos a ver si nos aparece acá. Recuerden que ellos son de origen afroamericano, ellos no son de origen africano, perdón, ellos no son propios de acá, por eso es que tienen ciertas manifestaciones, incluso su idioma es bastante, no tiene nada, no tiene de hecho su idioma, sus costumbres, sus tradiciones e ideologías no tienen nada que ver con la cultura maya, o sea, están separados totalmente porque ellos no son propios de Guatemala, ¿sí? Bueno, ahí ya pudieron ver esta danza. También se recuerdan que hablamos de otra tercera danza que es la de la danza del tope de mayo. Pero yo creo que aquí no nos va a aparecer, vamos a ver. Bueno, vamos a seguir avanzando. Mire, está esta que esta ya vimos, entonces, que
que son parte de las celebraciones o parte de la ideología que se tiene en la región y por eso logra esa característica de folclore social. Vamos a ver otro departamento. El departamento de Suchitepeques. Ya vimos el folclore ergológico de Suchitepeques, ahora veamos el folclore social. Miren el folclore social. En Suchitepeques se practican danzas tradicionales como la de los moros y cristianos, que ya lo vimos, ¿se recuerdan? Moros y cristianos, yo creo que hablamos que es en la parte del oriente y occidente del país donde se practica la danza de moros y cristianos. Estas danzas ya estaban antes de la llegada de los españoles, pero en algún momento hay una fusión, ¿sí? Ahora, solo les quiero explicar algo. En el caso de la danza del Rabinal Achí, comparada con la danza de los moros y cristianos, pasa lo siguiente. En Rabinal, que es de Baja Verapaz, los que la practican, los que la cuidan, que ya escuchamos que fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ellos creen aún, por eso es que para ellos no es solamente como una repetición, sino para ellos es parte de su identidad, ¿sí? En el caso de la danza de los moros y cristianos, no, esto es una representación para no olvidar lo que antes vivieron y la ideología de las culturas indígenas. Entonces esa es la diferencia que hay, porque obviamente si usted va al departamento de Suchitepeques, pues no es que la gente, los propios del lugar, ellos crean pues que bueno, esto es parte de nuestra identidad porque aún se cree en esto, aún se vive esto. Definitivamente no es así, sino es parte de la identidad que ellos tienen, pero como un sentido de recuerdo, ¿me entienden? Entonces, está en su mayoría, ya hablamos que es el oriente y el occidente del país donde se practica la de los moros y cristianos. Busquemos otro departamento. El departamento, vamos a ver, el que le sigue es, hay varias imágenes que no cargan, pero bueno. Santa Rosa, miren Santa Rosa. Acá está el folclore ergológico de Santa Rosa y nos vamos al folclore social. Mire, dice, las ferias más importantes son la de Cuilapa el 25 de diciembre, la de Chiquimula el 3 de mayo en honor a la Santa Cruz, la de Huazapán el 15 de agosto en honor a Nuestra Señora de Inmaculada Concepción. Se practican juegos de azar en sus ferias, titulares patronales, así como los jaripeos, palo encebado y peleas de gallos, porque este es un departamento de oriente, entonces ahí ya cambian las actividades culturales. Usted aquí no ve, no es común, lo han hecho, pero no es común acá que en Chimaltenango haya jaripeo, corrida de toros o de caballos y ese tipo de animales, no es común. Han intentado como incorporarlo, porque recordemos que Zaragoza tiene un poquito de oriente, entonces por esa razón, pero especialmente cuando ya se empieza a ver como esas temáticas de jaripeo, peleas de gallos, esas corridas de toros, esas actividades son de la zona de oriente. ¿Por qué? Porque ellos se dedican a la crianza de este tipo de animales. Entonces, cada departamento va a tener ciertas actividades que se van a llevar a cabo con el fin de reunir a la comunidad, y cuando esto se logra, a eso le llamamos folclore social. Aquí puede usted seguir leyendo porque mire, van a aparecer algunos otros departamentos, como por ejemplo, puede bajar, que está la mayoría de departamentos, Zacapa, y se va a dar cuenta que de igual manera, si usted lee
cuáles son las características del folclore social de Zacapa, tiene mucho que ver también con el tema de lo hípico, ¿verdad? Porque así es la región. Entonces vamos a pausar hasta acá, vamos a ir pausando acá por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Y pues con esto cerramos la guía de estudio número 4.